Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a Campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenidos a este acto de inauguración del segundo Congreso Internacional de Filosofía bajo palabra, Universidad Autónoma de Madrid. Filosofía, Derechos Humanos y Democracia. Antes de proceder con el acto de inauguración, me gustaría presentar las personas que me acompañan en esta mesa. Tenemos a la presidenta de la Asociación de Filosofía bajo palabra, doña Delia Manzanero, así como al presidente de la Asociación de Hispanismo Filosófico, don José Luis Mora García, al director del Departamento de Filosofía de esta Universidad Autónoma de Madrid, don Jorge Pérez de Tudela, al decano de la Facultad de Filosofía y Letras, don Antonio Cascón Dorado, a don Ángel Gabilondo Pujol, catedrático de Metafísica, ministro y rector de esta universidad, me presento yo, para aquellos que no me conozcan, rector de la Universidad Autónoma de Madrid, don José María Sanz Martínez. Bien, sin mucho más preámbulos, voy a dar la palabra a Delia Manzanero, que nos va a iniciar este acto de apertura. Cuando quieras, Delia. Muchas gracias, excelentísimo señor rector de la Universidad Autónoma de Madrid, autoridades de la UAM, señores y señores congresistas, amigos y compañeros de Bajo Palabra. Quiero, en primer lugar, agradecerles de corazón su asistencia en este acto con el que simbólicamente iniciamos las jornadas de reflexión y debate en este segundo Congreso Internacional de Filosofía bajo palabra, y agradecerles su manifiesto interés por esta convocatoria en torno a la filosofía, democracia y derechos humanos en el mundo actual. Me permito, pues, dirigirles mi saludo más cordial a las distinguidas autoridades que hoy nos acompañan y dar mi afectuosa bienvenida a cuantos vais a participar en las sesiones del Congreso. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Como pueden comprobar, la edición del Congreso de este año tiene un denso programa con la participación de académicos de alrededor de 20 países de muy distinta procedencia. Contamos con representantes de países europeos como Francia, Alemania, Inglaterra, Rumanía, Suiza o Polonia, además de nuestros vecinos de Italia y Portugal. También contamos con nuevos profesores procedentes de países más lejanos, como Indonesia o Nueva Zelanda, a quienes agradecemos, desde luego, el interés y el esfuerzo de un viaje tan largo para venir a nuestra Universidad de Madrid. Mucho me complace también que este congreso esté tan vinculado con los países de Iberoamérica. Obviamente hay personas también aquí de México, de Argentina, de propia Colombia, personas con quienes nos sentimos muy vinculados, porque nos unen obviamente lazos de proximidad histórica, cultural y humana. Esta masiva respuesta al Call for Papers que propusimos nos habla muy a las claras tanto del perfil internacional de la Universidad Autónoma de Madrid como del interés que los temas de la filosofía suscitan, ¿no? Y muy en particular los que se dan cita en el programa del Congreso, ¿no? La democracia, la educación, los derechos humanos, particularmente los de la mujer, y el inquietante impacto de la crisis económica mundial en el estado de bienestar. Temas que, como digo, despiertan un gran interés en el seno de la sociedad y muy especialmente en el delicado marco europeo en el que nos encontramos. Asimismo, llama poderosamente la atención, en el contexto político y social en que nos movemos, la relevancia a todos los niveles que están teniendo figuras importantes del pensamiento filosófico en nuestro país, muchos de ellos presentes en este acto, y otros reconocidos intelectuales que nos acompañarán esta semana, a quienes agradecemos muchísimo que hayan aceptado tan generosamente nuestra invitación a participar en las conferencias magistrales. Deseo asimismo agradecer a las autoridades que nos acompañan en el día de hoy por la cálida acogida que nos han brindado para la celebración de este congreso, por su apoyo y estímulo para todos los estudiantes e investigadores que trabajamos en este proyecto y por la sensibilidad ya demostrada hacia los fines de nuestra asociación.
Permítame, pues, que dedique estas palabras para agradecerles sinceramente y en nombre de la Asociación Bajo Palabra el afecto y el reconocimiento que han dado a nuestra pequeña labor por su apoyo en estos momentos tan complejos y exigentes. Su compañía hoy nos alienta y nos da fuerzas. Fuerzas que hemos necesitado, pues ya pueden imaginar que haber ultimado la preparación de un congreso internacional tan concurrido pues no ha sido una tarea fácil. Afortunadamente, el comité organizador ha sabido estar por encima de tales dificultades de distinta naturaleza y a veces harto imprevisibles, como una huelga general en el meridiano del Congreso, que nos obligó a modificar el programa, pues la universidad no es solo una universidad de estudiantes y profesores. La universidad es también una universidad de ciudadanos comprometidos, una fuente de saber cuyo conocimiento nos hace también responsables. También queremos dar las gracias a los ponentes que inicialmente tenían programada su presentación el 14 de noviembre, que entendieron las causas o las circunstancias de la huelga y que gentilmente colaboraron para reubicar su ponencia otro día para que el desarrollo del Congreso pudiera producirse con éxito. Quiero hacer una mención especial, pues me parece de justicia y debido reconocimiento, a Eduardo Zazo, a Bianca Toíllez, Elena Trapanese y todos los becarios del Congreso por su ingente trabajo para alcanzar este buen fin. Igualmente expresamos nuestro especial agradecimiento a Marta Nogueroles, David Díaz, Alejandro Rodríguez, Cayetana Martínez, David Melero, Miguel Salmerón y Diana Constantinescu por el estupendo trabajo que han realizado en la preparación de cada pequeño detalle de este encuentro, así como a Luis María Cifuentes por sus importantes esfuerzos para iniciar los trámites de creación de una cátedra UNESCO en la UAM, cuya denominación oficial coincide con el eje temático transversal planteado por el Congreso. Como saben, nos encontramos envueltos en un contexto de inestabilidad económica que está acabando con muchas cosas. Creo que es precisamente en estos tiempos cuando se vuelve de todo punto necesario revalorizar la filosofía, lo cual nos exige seguir trabajando con objetivos comunes, redoblando si cabe nuestros esfuerzos e implicarnos mucho más para dotar de legitimidad y consistencia nuestras propuestas, para que nuestros debates trasciendan a la sociedad junto con los valores y la cultura humanística cultivados en la universidad que la sociedad actual realmente necesita. Hace un año la Asociación Bajo Palabra lanzaba la primera edición del Congreso y hace ya 6 años nos entregábamos con tenacidad y perseverancia al proyecto de la revista de Filosofía Bajo Palabra. Estos logros no quitan, obviamente, la necesidad de aportar nuevo esfuerzo para mantener lo ya conseguido y para emprender nuevos proyectos. Sin duda, ese servicio a los ciudadanos, a la sociedad, no es sino un reflejo del buen hacer profesional de las personas que nos han dado su apoyo en la universidad durante este tiempo para que estos proyectos sean posibles. Pienso ahora en quienes han estado al frente de la universidad y que hoy nos hacen el gran honor de acompañarnos, personas que han tenido grandes sueños y metas ambiciosas, que se han esforzado por ponerlas en práctica y que han sabido contagiar a los más jóvenes este ímpetu. Para los universitarios es, desde luego, determinante contar con su ejemplo, especialmente para aquellos de nosotros que procedemos de la titulación de filosofía y hemos tenido ocasión de escuchar sus lecciones cargadas de sabiduría y pasión a partes iguales. Por nuestra parte, esperamos simplemente estar a la altura del ejemplo que ellos nos han dado. Este es el proyecto de Bajo Palabra, el cual lleva implicada la idea de compromiso con la universidad, compromiso con los valores de la democracia y compromiso con una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Este compromiso solo puede realizarse gracias al esfuerzo y a la determinación de los estudiantes y profesores que han respaldado la organización del Congreso y los trabajos preparatorios del monográfico sobre filosofía, democracia y derechos humanos, que editaremos en el próximo número de la revista Bajo Palabra, que se les obsequia a la entrada. Y al que, por supuesto, están todos ustedes muy cordialmente invitados a enviarnos sus trabajos. Gracias a todos ellos y merced a las personas e instituciones que nos han prestado su apoyo, la Asociación Bajo Palabra es y seguirá siendo capaz de servir cada vez mejor a la comunidad universitaria y a la sociedad, reforzando los lazos y el papel de la filosofía en ambas.
En suma, la reflexión y el diálogo que van a tener lugar durante estos días del Congreso nos interesan a todos, pues afectan a aspectos relevantes de los cauces políticos, filosóficos, económicos y educativos por los que se mueve el mundo de hoy. Estoy segura de que el intercambio de ideas que va a producirse a lo largo de este Congreso podrá traducirse en futuras actividades y colaboraciones. Antes de terminar, quisiera recordarles que después de este acto de inauguración están todos muy cordialmente invitados a un café y a quedarse a comer y a la visualización del documental Desafíos de la Pluralidad, que será proyectado y que fue grabado con motivo de la primera edición de este Congreso. Sin más que añadir, les deseo a todos que su participación en el Congreso les resulte una experiencia gratificante, formativa y muy fecunda. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra don José Luis Mora García, presidente de la Asociación de Hispanismo Filosófico. Bueno, señor rector, señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, señor director del Departamento de Filosofía, don Ángel Gabilondo y doña Delia Manzanero, presidenta de la Asociación Bajo Palabra, y a todos ustedes un saludo cordial, mi agradecimiento por haber sido invitado a presentar un congreso de esta calidad, que se debe solamente pues a la gratitud que yo creo que sienten los estudiantes por los profesores, lo cual nos recuerda buena parte de lo mejor de nuestra tradición, ¿no? Cuando se hablaba del emparentamiento entre profesores y estudiantes. Aunque figuro aquí como presidente de la Asociación de Hispanismo Filosófico, represento también a Pilar Monreal, que es la directora del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español, que espero que esté recuperada en breve. Uno de los dos departamentos que desde sus inicios apoyaron la creación y las actividades de la Asociación Bajo Palabra, que fue apoyada también, hay que recordarlo, por el equipo de don Ángel Gabilondo cuando era rector de esta universidad, del cual formaba parte ya también José María, el actual rector, y todo su equipo, ¿no? Esta asociación yo creo que viene desarrollando una actividad que nos honra, que realmente nos honra a todos, que recogió la herencia de estudiantes que pasaron por aquí, que al terminar su actividad en la universidad, dejaron esta idea para quien la quisiera retomar. Un día se nos ocurrió, por aquí veo a Diego Garrocho, también Gonzalo Velasco, la propia Delia, es decir, una promoción de estudiantes realmente magnífica. Dijimos en clase, ¿por qué no retomar aquella cabecera que había quedado en los cajones, propuesta por Alfonso Berrocal, Antonio Forges y algún otro nombre que ahora lamento no recordar? Y no solamente retomaron la idea, sino que hoy tiene vida propia, es una idea crecida y una idea tan magnífica como puede comprobarse por la revista y por la organización ya de este segundo congreso, ¿no? Y además porque de esta organización forman parte un buen número de estudiantes, ¿verdad? Lo cual a los profesores nos llena realmente de orgullo. Señalaba hace unos días la esposa de un colega inglés que ha estado con nosotros durante 4 meses aquí en una estancia de investigación financiada por el Ministerio, que veía a la sociedad española vulnerable. Bueno, me he quedado dándole vueltas a este término. Claro, si estuviéramos esta mañana en el cuartel general del Ejército, pues habría que apretar las trincheras. Si estuviéramos en un consejo de administración, habría que revisar las finanzas. Afortunadamente, estamos en una universidad y eso nos lleva a plantearnos
este diagnóstico en términos de modelos de racionalidad. Y puesto que entre filósofos fundamentalmente estamos, este diagnóstico yo creo que nos hace preguntarnos qué modelos de racionalidad hemos desarrollado los filósofos, qué modelos de racionalidad han desarrollado las generaciones que nos han precedido y qué propuestas hay que hacer para la sociedad española, y no solamente para la sociedad española, para la sociedad europea y para una sociedad globalizada como la actual. Quizá durante demasiado tiempo hemos dependido de modelos tecnocráticos, y esto se remonta por lo menos a los años 50 en España, y tendría que ver bastante con la construcción del Estado. Y esta es una cuestión clave para la filosofía, es decir, el lugar que ocupa respecto de la construcción del Estado. Puesto que estamos en una universidad que es parte del Estado, buena parte de los profesores que somos parte del Estado, puesto que somos funcionarios o contratados de la universidad, los estudiantes son estudiantes de una universidad pública, y por consiguiente tenemos que preguntarnos qué lugar ha ocupado la filosofía en la construcción del Estado y cómo se ha portado el Estado respecto de la filosofía. No hay filosofía sin un Estado sólido, y entiendo sólido por un Estado democrático, un Estado que sea justo y un Estado que defienda los derechos civiles. Y no hay filosofía, a su vez, que no esté bien ubicada respecto del Estado. Otra cosa es la filosofía de consumo propio o la que uno pueda hacer en otro ámbito. Pero aquí hablamos de filosofía académica. María Zambrano, en un artículo escrito el año 48, en una revista titulada Las Españas, que fundó Manuel Andújar y luego colaboraron también Anselmo Carretero y otros, que era una revista que tenía pretensiones de difundirse en España y hacían que llegar aquí por los procedimientos más sorprendentes que pueda suceder, pues en este artículo hablaba de dos condiciones ineludibles para que una filosofía tuviera el lugar adecuado. Ella hablaba de la necesidad de que hubiera continuidad y vigencia. Continuidad y vigencia. Bueno, en este contexto no hace falta explicar lo que significan estas palabras, que deben articularse entre sí. Pero lo que sí nos podemos preguntar es si 60 años después hemos conseguido que la filosofía que cultivamos en España responda a las características de continuidad y vigencia. Ortega, con una técnica más de conferenciante, decía que poco se puede hacer si no hemos tenido al menos 2 generaciones a nuestra espalda que hayan sido realmente potentes. Bueno, esta es una buena pregunta también. En todo caso, ahora que, por ejemplo, en esta universidad se están jubilando durante este quinquenio, poquito antes algunos, un poquito después otros, buena parte de los que crearon aquí el modelo de filosofía que se ha cultivado en esta universidad, que ha estado vinculada a toda la transición democrática, pues es también un buen momento para preguntarnos qué es lo que se ha producido, y eso requiere investigación y requiere estudio, porque no hay forma de crear si no es a partir de lo mejor que se ha creado. En fin, hemos tenido demasiados adanismos, ¿verdad?, como para pensar que la historia se puede inaugurar en cada momento. Ortega se lo planteaba respecto de toda la tradición krausista, y a nosotros nos corresponde no solamente respecto de la tradición de Ortega, sino también respecto de todo lo que se ha hecho en las décadas de la segunda parte del siglo XX en España. Por eso me alegro mucho, me ha parecido un enorme acierto que se haya invitado al profesor Elías Díaz a tener la conferencia inaugural de este congreso. Pocas personas en España representan lo que significa la continuidad y la vigencia de la filosofía respecto de la construcción del Estado. Tanto su trayectoria personal como su propia obra sobre la legitimación del Estado de Derecho, como sus proyectos de investigación,
¿verdad?, impulsados en la Facultad de Derecho de esta universidad, que ha tenido uno de los grupos más potentes en filosofía de Derecho en España, yo creo que son un buen aval de lo que se puede seguir haciendo. Y finalmente, han sido invitadas también personas que han tenido un papel relevante durante la transición democrática en España. Por aquí va a pasar Fernando Savater, va a pasar Javier Muguerza, van a pasar estudiosos de la tradición de la Edad de Plata. Es buen momento de dialogar con ellos respecto de lo que ha significado la filosofía española o la filosofía que se ha hecho en España durante estas décadas, ver qué es lo mejor que se ha hecho y ver desde dónde se puede continuar. Y finalmente, he comprobado con mucho agrado que hay propuestas de intervención de jóvenes estudiantes que me parece que van en el buen sentido de lo que hay que hacer. Alguna ponencia he visto por ahí sobre la filosofía de la democracia española y otras intervenciones que realmente me parecen que pueden dar mucho juego, que pueden servir de un marco de reflexión para conseguir justamente que 60 años después de que María Zambrano hiciera el diagnóstico sobre la necesidad de que la filosofía estuviera dotada de continuidad y vigencia, seamos capaces de corregir lo que ella en aquel momento consideraba que eran dos insuficiencias de la filosofía española. Ella acababa de tener que ir al exilio y no hay mayor discontinuidad que la del exilio, y que nosotros ahora, en un Estado de Derecho, seamos capaces de corregir esto y de recuperar todo lo mejor que se ha hecho en relación, por supuesto, con las tradiciones europeas. Así que mi felicitación a los organizadores del Congreso, mi satisfacción por estar aquí como colega, amigo, compañero en esta universidad también ya desde hace muchos años, y muchas gracias porque en estos tiempos, como ha dicho Delia, de cierta miseria económica, queda la esperanza, ¿no? Queda la esperanza. Por terminar con una cita de María Zambrano, ella confiaba en la esperanza más que en la verdad. Probablemente la esperanza solo puede fundarse en la verdad, pero en todo caso la verdad necesita de la esperanza. Y este Congreso yo creo que responde a la verdad y a la esperanza. Así que muchísimas gracias a los organizadores, muchas gracias por haberme permitido estar aquí con las autoridades académicas en la inauguración de este Congreso, y mucho éxito y esperanza para los jóvenes, porque la universidad sin los jóvenes es nada, ¿no? Así que esperemos que este esfuerzo que hacen realmente le sirva al Estado, le sirva a la sociedad española, le sirva a la sociedad europea y nos sirva a todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Jorge Pérez de Tudela, director del Departamento de Filosofía. Muchas gracias y buenos días. Y bienvenidos una vez más, por tercera vez creo, pero creo que a lo largo de la mañana y cada vez que sea imprescindible o conveniente, esta universidad, a los que no sois de ella, os dirá una vez más y siempre bienvenidos. Ya sabéis que cuando un orador, alguien que está en el uso de la palabra, dice aquello de voy a ser breve, es para echarse a temblar, porque lo más normal es que no vaya a serlo. Yo, en la medida de mis posibilidades, en la medida que tengo de cumplir mis promesas, os diré que sí voy a ser breve, o por lo menos voy a tratar de serlo. Mirad, yo no sé qué pondrán en mi tumba cuando entre en ella y allí en el mármol o lo que fuere, qué es lo que pondrán, pero quizá habría por lo menos oportunidad de que se ponga Jorge Pérez de Tudela Velasco inauguró los congresos de Bajo Palabra. Quiere decir con esto que es ya la segunda vez que se me invita, y estoy agradecidísimo, profundamente agradecidísimo a esto, a inaugurar los congresos, para ser exactos, de filosofía bajo palabra. Un congreso internacional de filosofía
bajo palabra. Yo digo, no sé si eso es lo que pondrán en mi lápida, pero si así fuera, he de decir que seguramente en ese momento me alzaría, creo que no es posible, pero en fin, vamos a soñar, me alzaría y agradecería profundamente que se haya puesto esto. Además, expresaría también la alegría que ya en este momento tengo, porque en efecto estamos inaugurando, con mayor o menor autoridad, en mi caso con muy poca autoridad, un congreso de filosofía bajo palabra. Se ha recordado antes los orígenes de lo que fue bajo palabra y lo que ahora es un congreso que en este momento es verdaderamente cosmopolita y multicultural y global. Creo que es así. Los orígenes de bajo palabra fueron, si no recuerdo mal, algo así como las primeras gotas de un río que algún día se convertirá en el Amazonas o en algún otro, digamos, río de gran... Yo, para mi fortuna y la de los profesores, como os he dicho antes, que asistimos a los orígenes de esto, pudimos ver las primeras gotas. Las primeras gotas se van convirtiendo ya en un río que no lo diré que amenaza con arrasarlo todo a su paso, pero sí, y si así fuera, pues estaría bien. Pero, desde luego, se trata de algo que ya es una realidad y que es en efecto, creo, una semilla de esperanza para más cosas, para muchas más cosas. Por eso me alegro, me congratulo y he de deciros que no sé si me invitarán o no, pero por tercera vez, pero estoy ya a la vista del programa que tengo ante mí, estoy ya deseando que pase un año y decir algo parecido en la inauguración del tercer Congreso Internacional de Filosofía bajo palabra, que estoy seguro que, dados las manos en las que está la aventura o el proyecto, sin duda se va a hacer. Alguien podría preguntarse, quizá, qué pinta aquí hablando uno más de los profesores de filosofía, o por qué se habla aquí de filosofía, de democracia y de derechos humanos. Se podría pensar, en el caso de la democracia, no sé si habría mayor o menor discusión al respecto, pero quizá podríamos pensar en algo así como una voz exterior, alguien que viniera de fuera a preguntar, pero ¿qué tiene que ver la filosofía? Que, por cierto, parece que se ocupa de otras cosas, quizá del principio de no contradicción, o vaya usted a saber de qué cuestiones más abstractas, más lógicas, digamos, más formales y alejadas de la vida de los hombres, de la vida de los seres humanos. ¿Qué tiene que ver la filosofía con los derechos humanos? Veréis, mi posición, y creo que es en el fondo y en la forma la que tenemos todos los que nos sentamos aquí en esta mesa en este momento, mi posición es que la filosofía tiene todo que ver con los derechos humanos, todo que ver. Intentaré explicarme, insisto, muy brevemente. Digamos que la filosofía, que por cierto se ocupa de tantas cosas, a mi juicio se ocupa de todas, pero en fin, se ocupa al menos de tantísimas cosas. Imaginemos que la filosofía se ocupa de algo así como llegar a aclararnos o llegar a algún tipo de consenso o de pacto, o igual incluso a una iluminación más o menos intuitiva, una evidencia acerca de esta pregunta tan banal y tan difícil de contestar. Pero ¿quiénes somos? No añadiré todo aquello de dónde venimos, a dónde vamos, porque supongo que está ya inmediatamente también en la mente de todos. ¿Quiénes somos los que nos sentamos aquí, los que están ahí fuera? ¿Quiénes somos los seres humanos? La filosofía, como sabéis, ha dado a esto, y no solamente la filosofía, también otras muchas ciencias y disciplinas, ha dado muchas respuestas a esta pregunta, y por cierto, lo bueno que tiene es que creo sigue planteando la pregunta. Nosotros somos los de las preguntas, los de las respuestas puede que sean otros, y sigue planteando esta pregunta y recogiendo para analizarlas las respuestas que se nos dan desde distintos ámbitos. Yo no sé exactamente qué es el ser humano, tampoco sé exactamente qué debe ser el ser humano, cuál es su carácter y dimensión de futuro, de utopía, de esperanza, de ilusión, pero lo que sí sé es que, y esto por cierto lo aprendí en las facultades de jurisprudencia, de leyes, de como se ha dicho antes, de este Estado, solo aprendí que una posible contestación y respuesta al asunto es esta. Miren ustedes, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la jurisprudencia, un ser humano es ante todo un sujeto de imputación. Quiere decir, un ser humano es ante todo y sobre todo un sujeto de derechos. Lo cual quiere decir,
si en algún momento, si en alguna situación, si desde alguna consideración de las cosas se nos tocan los derechos, si en alguna se lucha contra los derechos que nos acompañan, si en alguna forma se intenta atacar a nuestros derechos, se está atacando a lo que somos. Se está atacando a lo que somos nosotros, a lo que fueron seguramente nuestros padres y nuestros abuelos, y seguramente también a lo que queremos que sean nuestros hijos. Quiere decir, la cuestión de los derechos no es en absoluto una cuestión accesoria, creo, desde el cierto punto de vista, por cierto, filosófico, sino que es una cuestión fundamental. Tratar de derechos humanos es tratar de algo así como lo que clásicamente se llamaba la esencia del ser humano, o quizá la naturaleza del ser humano. Por cierto, ya sé que se me dirá que no hay que hablar únicamente de derechos, o no habría que hablar únicamente de derechos, que también hay que tener en cuenta las obligaciones de los seres humanos. Pero yo a eso contestaré que también aprendí que las llamadas obligaciones no son sino la obligación que tengo yo de respetar los derechos que tienen los otros. De tal manera que en última instancia de lo que hablamos es de un juego de derechos, y por tanto el concepto y la pulsión fundamental que aquí hay que atender es los derechos. Por cierto, en su momento hablábamos de derechos fundamentales y nos parecía que aquello era tan fundamental que no valía la pena ni volver a hablar sobre aquello, ni volver a darle vueltas, porque todo aquello era algo adquirido por nosotros, adquirido por nuestra cultura. Por desgracia, ya sabéis todos que aquí estamos en circunstancias en las cuales hay que volver a recordar, y volver a recordar bien alto, una y otra vez, no solamente la necesidad de que pertenece a nuestra definición nuestros derechos fundamentales, sino algo todavía, si queréis, más fundamental, y perdonad por la redundancia. Estamos hablando ya, como sabemos todos muy bien, de derechos básicos, de derechos simples, de derechos elementales, que una vez más hay que volver a poner encima de la mesa, a defender, una vez más a discutir y reflexionar acerca de ellos. Recordaré, y voy a parafrasear, obviamente, recordaré algo que dijo una persona que no sé si entendía mucho de estas cosas, creo que sí, se llamaba Kant. Y creo que en algún texto cuyo nombre he olvidado, Kant decía algo así como lo siguiente: la generación que no pasa a la generación siguiente las conquistas conceptuales o de otro orden que se han adquirido por generaciones anteriores, la generación que bloquea la transmisión del saber y que bloquea la transmisión de los derechos que hemos adquirido, que bloquea sin más el traspaso de la educación, esa generación está cometiendo un crimen. He de deciros que, afortunadamente, no sé si alguna vez se nos juzgará o no sobre los crímenes que hayamos llegado a cometer o no desde este punto de vista. Pero he de deciros que, por lo que veo, los que vais a hablar en este congreso, de ese crimen ya, afortunadamente para vosotros, no creo que se os juzgue. Y en todo caso, si se os llegara a juzgar, ibais a salir absueltos. Yo, por desgracia, como no hablo en el congreso, me temo que en ese hipotético juicio final iba a salir, me parece que, culpable. Gracias. Gracias. A continuación damos la palabra a don Antonio Cascón Dorado. Buenos días a todos. Bueno, como me han precedido en el uso de la palabra tres magníficos oradores, y detrás de mí vienen otros dos de igual nivel o superior, pues me voy a permitir el lujo de ser yo también breve, como Jorge. Quiero empezar, lógicamente, manifestando mi agradecimiento a los organizadores por invitarme a esta sesión inaugural. Quiero, evidentemente, felicitarles por el excelente trabajo que han realizado. Efectivamente, como decía Delia, es un congreso muy denso, un programa muy rico. Vienen personas de nada menos que 20 países, como nos ha dicho ella, y la verdad es que es un esfuerzo de organización. Yo sé que detrás de este programa hay un esfuerzo de organización tremendo que debe ser elogiado como corresponde. Felicito a Delia, pero en representación, evidentemente, de todo el comité organizador, porque para organizar un congreso de estas dimensiones me imagino que ha habido muchas personas implicadas en él. Naturalmente, también quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitan
La verdad es que ser decano de una facultad como esta nuestra, como la Facultad de Filosofía y Letras, produce a veces enormes satisfacciones, ¿no? Y yo creo que este es uno de esos momentos. Comentaba con el vicedecano antes de venir aquí, con el vicedecano de Actividades Culturales, y me decía que este año habíamos inaugurado en la facultad más de 60 congresos, ¿no? Evidentemente de todas las disciplinas y materias de nuestro centro. En muchas ocasiones he participado en los actos inaugurales y les aseguro que es impresionante ver la actividad que se sigue haciendo a pesar de la crisis, gracias a la ayuda también de la universidad, a quien quiero agradecer su apoyo en este tipo de actividades, porque me consta que en este punto nuestra facultad creo que se lleva la parte del león del presupuesto, si no me equivoco. Bueno, creo que también quiero felicitar a la Asociación Bajo Palabra, ¿no?, tan fructífera y con ese logo tan bonito y tan simple, ¿no?, una FI, ¿no?, es magnífico, ¿no? He estado ojeando un poco, ¿no?, el último número. Siempre tienen la amabilidad de entregarme un ejemplar y la verdad es que me parece que es una edición excelente. También supongo que detrás de este libro hay mucho trabajo y quiero felicitar a todos los que colaboran en la revista. Bien, me parece que este tipo de congresos son, creo, la mejor transferencia del conocimiento que en estos momentos podemos hacer, ¿no? Yo creo que es muy necesario que, aparte de los aspectos académicos, aquellos temas de los que tratamos tengan una incidencia en la sociedad. Y me parece que este del que tratamos aquí, vamos a tratar ahora, pues evidentemente es absolutamente pertinente. Lo sería en cualquier caso, en cualquier ocasión, pero probablemente en estos tiempos que vivimos, a los que es inevitable aludir, porque son los que son, pues me parece que tiene todavía mucha mayor pertinencia. Bueno, a veces me llaman Abertzale. Otras veces me dicen que soy excesivamente pesimista Pero es verdad que yo creo, y lo tengo que decir, no puedo evitarlo porque sí, tenemos que tener en cuenta la esperanza, pero también la verdad, o como decía José Luis, de la verdad hacia la esperanza, ¿no? Yo creo que en los últimos años, por lo menos en los últimos 30 años, en los derechos humanos, en algunos aspectos ha habido una cierta regresión. Me parece que eso hace que el momento sea particularmente difícil y particularmente oportuno hablar de los derechos humanos. Decía José Luis, citando a una colega de otra universidad, veo a la sociedad española vulnerable. Yo también la veo vulnerable. Creo que José Luis comparte también la idea, ¿no? Quizá haya una cierta apatía que a mí me preocupa. Y en ese sentido también creo que de estas sesiones quizá consigamos alguna motivación mayor. Bueno, voy a terminar también con una cita que me ha sugerido la alusión a su epitafio que ha hecho Jorge Pérez de Tudela. Y que me pasa como a él, que yo tampoco ya recuerdo bien las citas ni los nombres, ¿no? Sí que recuerdo al protagonista de la novela El satiricón de Petronio, ¿no?, que era un rico hacendado liberto hortera, ¿verdad?, pero que se hinchó a ganar dinero, ¿no? Y en su epitafio, al final, él presumía de la cantidad de millones que había acumulado y añadía al final, presumiendo, y nunca escuché un filósofo, ¿no? Ese era el final del epitafio. Bueno, probablemente es parte de la sátira de Petronio hacia el propio personaje, pero también es verdad que en esa época había muchos filósofos, muchos, y se les escuchaba muchísimo, ¿no? Así que también se pudiera comprender que un sujeto como él tuviera un cierto hartazgo, ¿no? En esta época, desgraciadamente, sí hay filósofos, pero se les escucha poco.
es evidente. Si escucháramos muchos más a los filósofos, seguramente esta sociedad progresaría consecuentemente con ello. Nada más. Muchísimas gracias. Repito mi bienvenida a todos y yo espero que las sesiones, además de provechosas, sean divertidas. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Tiene la palabra don Ángel Gabilondo Pujol. Señor rector, querido rector, queridos miembros de la mesa, queridos amigos y amigas, cuando uno tiene una firma, si firma una sola vez, no es firma, porque la firma solo es firma si se confirma. Y por eso sabemos que desde niños, cuando estábamos buscando la firma, llenábamos páginas de firmas para confirmarnos como quienes éramos, ¿no? Pero claro, ahora que nos piden muchas veces firmas, es difícil que no te pidan algún día alguna firma, y algunas además llenas de buenas razones. Lo que uno se ve en la necesidad de que si firmo esto me tengo que acordar que firmé lo otro y conviene que tenga alguna coherencia lo que firmo hoy con lo que firmé el otro día. Es decir, que no solo hay que confirmar la firma, sino que hay que confirmar las razones, los motivos, las ideas, y esto exige convicciones. Las convicciones siempre hemos dicho que no son estados de ánimo, que no dependen del día que uno tiene, espero. Y, por tanto, la firma que confirma nuestras convicciones se parece cada vez más a una cierta coherencia, persistencia, resistencia e insistencia en ser quien uno es. Bueno, entre estas firmas, no hace mucho se nos pedía firmas para apoyar la Declaración Universal de la Democracia. Y algunos, pues, hemos firmado, confirmando nuestras convicciones, ese texto. Y en este texto, impulsado por Federico Mayor Zaragoza y tantos otros intelectuales, pensadores, creadores y políticos, pues me parece que se hace una buena declaración de principios fundamentales de la democracia. Ahora que hemos descubierto y sabemos que también tenemos que profundizar, ensanchar, ampliar, profundizar la democracia, que tenemos que confirmarla, que aunque esté firmada hay que confirmarla, que aunque esté firmada la Constitución tenemos que confirmar, y a veces confirmar es también replantear. La democracia es un régimen no solo político, ahí lo dice, es también un régimen económico, un régimen social, un régimen cultural, un régimen internacional. Por tanto, reducirla a una forma política es olvidar que está fundada en el respeto a la persona, en el derecho y en la justicia, y es olvidar también que es determinante la posibilidad de participar en la vida y en el desarrollo de la sociedad en libertad y en paz. Y la igualdad, dignidad e interdependencia de los seres humanos en un medio cultural y natural es determinante para la democracia. Así que en el corazón de la democracia hay una idea también de participación, y estamos también planteándonos qué formas de participación hay que dar, cómo han de ser, de qué alcance. Y desde luego la dimensión social de la democracia nos lleva a reivindicar ahora mismo la equidad. Yo creo que de nuevo tenemos que hablar de igualdad. Creíamos que habíamos superado la modernidad y estábamos tan contentos, al menos algunos, pero de nuevo hay que hablar de la equidad. En el artículo 20 de esa declaración dice que deberían adoptarse medidas estrictas para eliminar la pobreza extrema y la exclusión económica, social y cultural, así como toda marginación, en particular dotando a las personas en situación de dificultad de los medios para informarse de sus derechos, para hacer oír su voz, ofreciendo un conjunto de servicios apropiados, entre ellos una formación que se adapte al desarrollo de sus capacidades. Bueno, pues vaya en este Congreso, entiendo, nuestro compromiso y nuestra palabra por ello. Todos los que han intervenido han insistido, en fin, la propia inspiración del Congreso está en este compromiso, se ha dicho. Así que este es un Congreso que se inserta en este
movimiento y en esta convicción de que la cultura, la educación, la ciencia y la investigación son el único camino, no un camino, el único camino para afrontar con seriedad el momento en el que estamos. Y el momento en el que estamos no es solo un momento, ni es solo unos tiempos. Dicen algunos que los tiempos son difíciles. No, lo que son difíciles son la vida que está viviendo alguna gente. Hay gente que lo está pasando mal, que está en situación límite, en situación crítica, y a veces se sienten solos, muy solos. Alguno dirá, ¿qué hacemos nosotros aquí hablando de estas cosas con lo mal que lo está pasando la gente? Bueno, pues precisamente por eso. Porque solo a través de la cultura, de la formación, de la ciencia y la investigación se afrontan en serio los problemas de la miseria, la ignorancia, la pobreza, la soledad y la situación económica en la que estamos. Y nosotros creemos que para eso vale el pensamiento. El pensamiento que es acción y el pensamiento que es un modo de acción y la acción como pensamiento. Para decir esta frase tampoco hace falta haber leído a Hegel, porque en cuanto dices que la acción y el pensamiento tienen que ver, ya se piensan que es que has hecho la tesis sobre Hegel. Pero no, es que no hay otro modo de afrontar las desigualdades. Y además, en un mundo en el que pasa algo desconcertante. No solo no afrontamos seriamente las desigualdades, es que tenemos un sistema que las provoca y las genera. No digo que estamos tan contentos, pero este es el problema en el que estamos. Y por eso bajo palabra, poner la universidad bajo palabra, no solo la filosofía bajo palabra, significa que casi es una advocación. Es que a mí me parece una advocación casi laica o pagana, un gesto de laico-paganismo, que es que vamos a poner este congreso bajo la advocación de la palabra. Bueno, pues pongámonos bajo la advocación de la palabra, del cuidado y el cultivo de la palabra, de la voluntad de ser de palabra, de la palabra como promesa y de la palabra como declaración. Como declaración. Un congreso es una declaración. Se habla de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración de la Democracia, de la Declaración. Pues un congreso es una declaración. Y una declaración es mucho más que una proclamación. Y no es simplemente una promesa. Yo supiera bien alemán, diría que Aussage, que es declaración, no es lo mismo que proclamación, que es Ansage, y lo mismo que promesa, que es Zusage. Pero si dijera eso, es tanto como decir que la filosofía no es únicamente procedimiento jurídico ni únicamente religión, sino que la filosofía es una forma de decir que consiste en la declaración. Solo se piensa cuando uno se declara. Y declararse es implicar al otro, implicarse con él, implicarse en pensamiento y en afecto con él. Solo habrá congreso si declaramos y nos declaramos, si nos pasa algo en el otro y con el otro. Y puestos a poner este congreso bajo palabra, yo voy a poner este congreso bajo las palabras ilustradas. ¿Habrá de nuevo que decir en un país como este, tan impermeable a la ilustración? Eso es espectacular, seguro que lo han estudiado muy bien quienes conocen el pensamiento español. Ha habido ilustración y ha habido ilustrados, pero somos impermeables a la ilustración. No sé qué nos pasa. Supongo que es porque tenemos otros valores, pero a veces uno también duda. Y esta impermeabilidad a la ilustración significa una insensibilidad para, digámoslo, la libertad, la fraternidad y la igualdad. Si a alguno la fraternidad le pone nervioso, que yo conozco a mucha gente que le pone nervioso porque le encuentra connotaciones inquietantes, sustitúyase por solidaridad. Libertad, solidaridad y equidad, igualdad. Y no son tres vertientes, son una única realidad, tres en uno. ¿Qué libertad es esa que se invoca desde algunos lugares y rincones si no está vinculada estrechamente a la equidad y a la solidaridad? ¿Qué libertad es esa sino una enunciación abstracta de diferencia que no muestra sino rostro de la indiferencia? Y por esto, desde la diferencia en libertad, desde la unión en libertad, desde la equidad que respeto la diferencia, pero como he dicho tantas veces, derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos. Hoy recuerdo cuando Homero decía que sin fratría, sin ley
y sin hogar. Uno solo puede ser esclavo. Y efectivamente, en el premio del poema de Parménides, el derecho y la justicia impulsan el carro de la diosa a través de las ciudades. Y los derechos, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, no son una situación coagulada o congelada. Los derechos son fuerzas motrices y motivadoras para la permanente tarea de mejorarlos, a nosotros mismos y a la sociedad. Y tenemos que lograr su amplitud y su extensión. No solo protegerlos y defenderlos como una torre de marfil anquilosada. Ellos son fuerza motriz y motivadora. Y por tanto solo se defienden los derechos ampliándolos. Y solo se defienden los derechos impulsándolos y extendiéndolos, no guardándolos. En esto, como en tantas cosas, solo se firma si se confirma. Y no se confirma con la pasividad ni con la quietud. Si no se lucha por ellos, no se sostienen. Se tornan abstractos y decaen como lo que deberían haber sido, estímulos de libertad. Los derechos son estímulos de libertad. Y entonces lo que dejan de ser son realidades susceptibles de vivirse. Se pueden cumplir o incumplir, pero no se pueden vivir. Pero los derechos no eran para cumplir. Los derechos eran una forma de vivir y de procurar espacios de convivencia. Y por eso yo quiero agradecer a quienes nos han convocado, a quienes nos han traído aquí. Quizá la mejor manera de responder a eso sería cuidar la palabra, educar en la palabra. La universidad es un sitio también que cuida y vela por las palabras, que cuida por evitar la malversación de ciertas palabras, que cuida por evitar la dilapidación de ciertas palabras y además que las cuida luchando por ellas, diciéndolas públicamente y viviéndolas constantemente. Y hoy nuestra palabra es equidad. Cuando cada vez se generan más distancias, cuando cada vez hay más gente que lo pasa mal, más miseria, más pobreza y más ignorancia, y bien cerca de nosotros, nosotros seguimos declarando equidad en una convocatoria, que es la convocatoria de este Congreso. Así que, si me permiten, diré esto, pero no lo diré mucho más, que es imprescindible una concepción del derecho como generador de un bien común, de una sociedad de justicia y de libertad. Pues muchas gracias por todo esto y muchísimas felicidades, rector, decano, director, a la asociación y muchas gracias, Delia. Puestos a buscar, en España no solemos encontrar nunca causas, solo nos conformamos con encontrar culpables. Así que queda usted declarada como culpable de lo que aquí nos sucede. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar este acto de inauguración, al menos unas palabras institucionales y en esa dirección, aparte de los agradecimientos precisamente a los organizadores de este Congreso Internacional de Filosofía, donde además se añade el logo y el nombre de la Universidad Autónoma de Madrid, de la cual nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos, y recordando además que fue el año pasado cuando inauguramos ese primer congreso, con mucha motivación, con mucho estímulo y sobre todo con personas jóvenes muy dedicadas a trabajar por un proyecto como es este congreso, ver con satisfacción la realización de este segundo congreso, lo cual implica que ni la motivación ha dejado de faltar, ni las condiciones han sido suficientemente adversas como para que se produjera el fracaso, sino todo lo contrario. Y en ese ámbito, desde la Universidad Autónoma de Madrid, en la cual se genera este tipo de actividad, y como bien se ha dicho, desde todos los niveles, es decir, con participación de estudiantes, investigadores y profesores, de verdad que es para la universidad un orgullo y una satisfacción el poder dar lugar a este segundo congreso, que además ha dado un salto cualitativo, lo tengo que decir con orgullo y con satisfacción, tanto en el aspecto de internacionalización como de
amplitud y sobre todo también en el tema de debate que aquí se abre. En esta dirección más bien institucional quisiera añadir que espero que las condiciones tanto del entorno como de tecnológicas y de desarrollo y de logística se desarrollen con la normalidad adecuada como para que ustedes sientan el debate, sientan las condiciones suficientes para que efectivamente este tema de debate, filosofía, derechos humanos y democracia, pues de los debates de suficiente calidad lleguen a las conclusiones correspondientes y sobre todo, como bien se ha mencionado, lleguen a la sociedad. Espero que también les inspire esta visión hacia la sierra en un día realmente soleado de otoño y sobre todo el entorno de la Universidad Autónoma de Madrid, un entorno universitario y académico que seguro que les ayuda en los debates y en las conclusiones. Hay un aspecto que quisiera resaltar y que efectivamente se ha mencionado y es la necesidad de trasladar estos mensajes, estos debates a la sociedad, al entorno. Realmente en esa apuesta por la calidad de la universidad solemos decir que la calidad de la universidad per se deja de tener sentido, que realmente la calidad y la salud de la universidad, el mejor indicador es la calidad y la salud de la sociedad en la cual se enmarca. O sea que hasta que no consigamos que realmente la sociedad en la cual estamos imbuidos y en la cual trabajamos y con la cual trabajamos en muchos proyectos, pues no sea una sociedad sana, culta, crítica y realmente educada al máximo nivel, pues realmente la universidad no será o no habrá cumplido sus objetivos. En esta dirección agradezco que precisamente desde este Congreso Internacional sobre Filosofía, se trate un problema realmente de actualidad, un problema vigente y que podamos ayudar a la sociedad a resolver algunos de los conflictos que realmente la ahogan y nos llevan en algún caso hacia posiciones realmente muy pesimistas. Yo creo que esa relación entre sociedad y universidad, que los anglosajones hablan del civic engagement y que realmente en España yo creo que no ha sido suficientemente asumido, es una tarea que debemos trabajar y que desde la filosofía o desde las humanidades se puede y se debe trabajar de forma inmediata, más que nada como un servicio a los ciudadanos. Así que sin mucho más que añadir, puesto que realmente es verdad que el concepto de brevedad es muy diferente para los filósofos y con respecto a un físico como yo, que solemos tratar o relativizar eso de la brevedad a bien. Yo diría que lo que aquí se ha demostrado que a pesar de no cumplir con la brevedad, los discursos han sido excelentes. Es decir, que el dicho no deja de cumplirse al 100%, sino que realmente tiene dobles vertientes, ¿no? Así que sin muchos más preámbulos, agradecerles sobre todo su presencia aquí, desearles y pedirles que participen con entusiasmo y con motivación en los debates que se provoquen. Yo creo que el programa es intenso y realmente con aspectos que motivan y que dan lugar a mucho debate. Espero además que esta sala que se caldee de verdad. Yo creo que está todavía un poco fría por las condiciones de haber pasado todo el fin de semana en condiciones sin calefacción, pero estoy seguro de que se va a caldear y se va a calentar con las ideas, con los debates, con las discusiones. Y esperamos sus conclusiones y sus aportaciones, esperamos poderlas leer y poderlas transmitir a la sociedad. Así que sin muchos más que añadir, agradecerles su presencia, agradecer a los organizadores, agradecer a la asociación Bajo Palabra, agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras y agradecer a todos ustedes por este esfuerzo para llegar hasta la Autónoma de Madrid y esperamos que se vea compensado, como ya decía, con ese entorno y esa situación en la cual ustedes también se sientan a gusto y por lo menos durante esta semana
se sientan imbuidos en un problema y en un tema de discusión realmente importantes. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por su asistencia. Inauguramos y declaramos inaugurado este segundo Congreso Internacional de Filosofía bajo palabra Universidad Autónoma de Madrid, Filosofía, Derechos Humanos y Democracia. Muchísimas gracias.